Los generales que se enfrentaron a Napoleón. En este video veremos una lista de los generales que se enfrentaron a Napoleón a lo largo de las guerras napoleónicas o las guerras de la coalición en contra de la Francia revolucionaria. Evidentemente la lista contendrá los nombres de los más importantes generales de los países a los que Napoleón enfrentó y por supuesto una breve descripción de los generales y además en cuáles campañas y batallas se enfrentaron al general Napoleón y a sus demás mariscales y generales. Esto con el objetivo de evitar hacer el video muy largo. Si quieren que hablemos de los generales en específico en futuros videos, por favor deja tu comentario. Tus deseos son órdenes para mí. Sin más dilación, comencemos con la lista. Número 1. Duque de Wellington. Es evidente que este general debía de estar en esta lista. Es uno de los más conocidos y de los que se enfrentaría Napoleón en la batalla más importante de las guerras napoleónicas, tanto que fue la batalla decisiva sobre el destino de Europa. Con esta presión encima, Wellington se dirigiría con el ejército británico hacia Bélgica a enfrentarse a un Napoleón que regresaba de su destierro en la conocida como Campaña de los 100 días. Una nueva coalición se había formado en su contra en aquel año de 1815, la séptima coalición que integraba por el momento a Prusia y a Inglaterra, pero ya llegará el momento de hablar de los prusianos. Wellington conocía bien que Napoleón no sería un rival fácil. Anteriormente Wellington había derrotado a los mariscales y generales de Napoleón en España, que fue el primer escenario en donde fue desplegado para apoyar a los españoles en su independencia, entre los años de 1809 hasta 1814, finalizando con la liberación de España, derrotando finalmente a los franceses en la batalla de Vitoria. Pero Wellington no se había enfrentado directamente a Napoleón hasta Waterloo. Algunos piensan que en realidad Wellington no tenía respeto por Napoleón, pero en realidad Wellington en algún momento diría que la presencia de Napoleón en el campo de batalla equivalía a 50.000 hombres. Así de grande pensaba que Napoleón era, y la influencia que tenía sobre sus soldados que era determinante en varias batallas para que fueran decididas a favor de Francia, porque en realidad la presencia de Napoleón era uno de los factores determinantes de la moral francesa. De modo que la participación del duque de Wellington, llamado Arthur Wellesley, de origen irlandés en las guerras napoleónicas, se realizaría en la campaña española o guerra de independencia española entre los años de 1808 a 1814 y en la guerra de la séptima coalición. A Wellington se le concedió el comando en jefe de las fuerzas británicas en España y posteriormente para 1812 sería el comandante en jefe de las fuerzas españolas. No solo luchó contra los franceses en España, sino también en Portugal, derrotando a los franceses en la batalla de Rolica, derrotando al general francés Henry François de la Porte en esta batalla. También derrotaría a Junot en la batalla de Vimeiro, ese mismo año de 1808. Regresaría a España después de una breve estancia en Inglaterra, reemplazando al general John Moore, quien había muerto en la batalla de La Coruña, quedándose ahora con el mando definitivo de las tropas británicas apostadas en Portugal. En 1809 derrotarían a los ejércitos de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y en ese entonces rey de España, en la batalla de Talavera. Detuvo los intentos franceses de invadir Portugal de nuevo en Bucaco en 1810, defendiendo Torres Vedras con una magnífica línea de defensa. Además, apoyado por la Royal Navy desde el mar, expulsaría definitivamente a los franceses de Portugal en 1811. Luchó en las batallas de Oñoro y la Albuera, en donde aplastó al mariscal André Massena. En el interior de España logra en 1812 romper el cerco de la fortaleza de Badajoz, derrota de nuevo a los franceses dirigidos por Marmont en la batalla de los Arapiles, lo que le permitiría llegar a Madrid en abril de 1812. Aunque los franceses lograron avanzar y ganar terreno, Wellington tomaría el mando de todas las fuerzas aliadas de España, dirigiendo el asedio de Burgos defendido por el general francés Jean-Louis Dubreton, quien lograría derrotar a Wellington. Aunque la campaña en España parecía no progresar de buena manera para los aliados, la retirada de una buena parte de la fuerza francesa por la desastrosa campaña en Rusia hizo que Wellington tomara la ofensiva en el año de 1813, derrotando definitivamente a los franceses en la batalla de Vitoria, al mando del hermano de Napoleón y rey de España, José Bonaparte, y de su jefe de personal, el mariscal Jourdan. Fueron estas acciones lo que le valdrían ser nombrado como mariscal de campo. Esos no serían todos los nombramientos que Wellington obtendría por sus acciones en España. Siendo considerado como un héroe en Inglaterra, sería nombrado como Duque de Wellington, título que aún tienen sus descendientes. Wellington comenzaría una invasión al sur de Francia en la batalla de Toulouse en 1814, algún tiempo antes de que Napoleón abdicara.
Finalmente Wellington se enfrentaría a Napoleón en la séptima coalición en 1815, dirigiendo al ejército británico, y con el apoyo del ejército prusiano dirigido por otro importante general de las coaliciones en contra de Napoleón, Gebhard Lieberich von Blocha. Se enfrentaría por primera vez contra Napoleón en la batalla inconclusa de Quatre Bras, enfrentándose finalmente el 18 de junio de 1815 en la decisiva batalla de Waterloo contra el general francés, logrando derrotarlo definitivamente con el vital apoyo de las fuerzas prusianas. Número 2. General Gebhard Lieberich von Blocha. El general más veterano de las guerras napoleónicas, un hombre que le gustaba guiar a la acción en primera fila, arriesgándose en cargas de caballería que a sus compañeros disgustaba por pensar que debía de cuidar más su propia vida al ser el comandante del ejército. Su formación había sido especialmente en la caballería como húsar. Participaría en la Guerra de los 7 Años. Blocha sería un excelente soldado, pero no un buen general. Le gustaba participar directamente de la acción en batalla, pero perdía de vista el escenario completo de la batalla, haciendo que cometiera descuidos. Blocha era algo así como el general del pueblo, amado por sus soldados, detestado por los aristócratas, sobre todo por un hombre importante, el rey Federico el Grande. Esto por sus frecuentes problemas con el alcoholismo, las apuestas y las mujeres, a lo que era adicto. Estas actitudes y comportamiento le valieron perderse varios ascensos y oportunidades, siendo enviado a Silesia por el rey Federico el Grande, donde pasaría 16 años allí, viviendo como un rico hacendado. Regresando al servicio activo después de la muerte de Federico el Grande, se enfrentaría por primera vez a los franceses en la guerra de la Primera Coalición en 1793, en donde los derrotaría en la batalla de Landau, y ascendiendo a teniente general. Se enfrentaría de nuevo años después a Francia, pero ahora en contra del emperador Napoleón en la guerra de la Cuarta Coalición, en las batallas de Jena y Auerstadt, en donde sería hecho prisionero por varios años. El maltrato recibido durante su tiempo en cautiverio por los franceses le hizo odiarlos en general y a los oficiales de Napoleón en particular, y ese odio se convertiría en deseos de venganza, jurando que algún día pagarían todas sus humillaciones con sangre, comenzando a cumplir con este objetivo en la campaña de Silesia en 1813. Blocha participaría por lo tanto también en la guerra de la Sexta Coalición en contra de Napoleón, dirigiendo las tropas prusianas en las batallas de Lutzen y Bautzen, luego en Wahlstatt, en donde derrotaría al mariscal MacDonald. También participó en la batalla de Leipzig en 1813, siendo nombrado por estas acciones como mariscal de campo y como príncipe de Wahlstatt. Posteriormente, en 1814, avanzaría hacia París, en donde se enfrentaría directamente con Napoleón en la conocida como Campaña de los 6 días, siendo derrotado varias veces por el emperador francés, de modo que vio una oportunidad aún mayor en 1815, jurando que atraparía a Napoleón con vida para hacerlo colgar, tomando este objetivo como una tarea sagrada. Blocha, a pesar de sus deficiencias como ser humano, también era afectivo con sus soldados y cercano a ellos, pues él se sentía uno de ellos, además de que era sumamente patriota. Se piensa que fue gracias a Blocha que Prusia se uniría a Inglaterra, y sobre todo a Blocha para atacar a Napoleón, ya que el otro general del ejército prusiano odiaba a los ingleses como odiaba a los franceses, de manera que el apoyo del ejército prusiano al ejército británico fue gracias a Blocha, pues en aquel entonces las relaciones entre Inglaterra y Prusia no estaban en su mejor momento, haciendo que los dos ejércitos, en lugar de unirse bajo un mando, marcharan de manera separada. Sin embargo, también es cierto que el general prusiano del que hablo, August Neidhart von Gneisenau, sería el que complementaría a Blocha en el campo de batalla, pues Blocha era agresivo, malhumorado y emotivo, mientras que Gneisenau era reflexivo y más estratégico. Blocha se enfrentaría a Napoleón en la batalla de Ligny, mientras Wellington lo enfrentaría en la batalla de Quatre Bras, sucediendo ambas casi simultáneamente. Napoleón derrotaría a Blocha en Ligny, pero el ejército prusiano se retiraba y Napoleón decidió poner a Grouchy en su persecución. Si lograba derrotar al remanente de la fuerza de Blocha, la victoria final sería suya, pero Grouchy llegaría tarde, pues al día siguiente, en la batalla de Waterloo, Blocha llegó a tiempo para reforzar a Wellington. Sumando las fuerzas prusianas a las inglesas, lograrían derrotar finalmente a Napoleón. Blocha cometería varios errores que pondrían en peligro la victoria final. En principio, concentraría sus fuerzas en el ataque a Ligny, en lugar de atacar el grueso del ejército francés. En segunda, no consideró la lluvia y el lodo, que retrasarían su avance hacia Waterloo, y disponer el avance de las tropas por caminos obstruidos. Blocha necesitaba de un buen jefe del Estado Mayor como August von Gneisenau, para que le ayudara en la organización y la estrategia, pues a pesar de ser un buen soldado, un hombre que inspiraba a sus soldados, no era un excelente estratega.
Por sus acciones en Waterloo recibiría un galardón muy codiciado y difícil de obtener, la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. Bloja mismo diría sobre su persona: en mi juventud nada me importó excepto el divertirme. En vez de estudiar jugué, bebí, perseguí a cuanta mujer pasó cerca mío, casé y gasté bromas a mis amigos. Por eso ahora no sé nada de nada. Número 3. Mikhail Kutuzov. Kutuzov fue uno de los principales generales rusos que luchó contra Napoleón. Su nombre completo era Mikhail Ilarinovich Golenishev Kutuzov-Smolensky, uno de los generales más veteranos que se enfrentarían en las guerras napoleónicas o de la coalición contra el ejército francés. Kutuzov había servido con anterioridad en las guerras contra el Imperio Otomano, en donde perdió el ojo derecho en acción en 1774. La habilidad de Kutuzov se puede explicar porque era discípulo de Alexander Suvorov, el generalísimo ruso, considerado uno de los pocos generales que no perdieron jamás una batalla, escritor precisamente de un libro conocido como La ciencia de la victoria. De él sería la frase: entrenar duro, luchar calmado. Con semejante maestro, Kutuzov no podía ser un mal general. Kutuzov hacía uso de esta frase, pues se le consideraba un general que actuaba siempre fríamente y esperaba las oportunidades adecuadas para atacar, sin precipitarse y siendo extremadamente paciente. Inclusive tendría altercados con el emperador ruso Alejandro I por esta paciencia que más bien parecía inactividad, pero que en realidad era prudencia. Kutuzov era indispensable para los zares desde Catalina II, quien lo llamaba mi Kutuzov, hasta el reinado de Alejandro I, que no era del todo de su agrado. Se enfrentaría por primera vez a Napoleón en la campaña de la Tercera Coalición, cuando Rusia y Austria combatirían con el Imperio francés. Vencería en la batalla de Dürrenstein, para después luchar en la batalla de Austerlitz, en donde sería casi reemplazado de su mando por el zar Alejandro I, pues Kutuzov cuestionaba el plan de ataque y aconsejaba no presentar batalla contra Napoleón, siendo más precavido. Se dice que cuando se comunicó la estrategia de batalla, Kutuzov se quedó dormido, pero que se presentó a la batalla el 2 de diciembre de 1805, siendo herido en combate. La próxima vez que se enfrentaría a Napoleón sería en la conocida como Guerra Patria de 1812, o en la invasión de Napoleón a Rusia, reemplazando a otro general ruso que es conocido por presentar batalla a Napoleón, Mikhail Barclay de Tolly, de quien los demás generales rusos estaban enfadados por utilizar una estrategia de tierra quemada en lugar de enfrentarse directamente al ejército de Napoleón. Kutuzov, apenas asumiendo el mando, ordenó que se dispusiera al ejército ruso en las afueras de Moscú para dar pelea a los franceses, luchando en la batalla de Smolensk y en la de Borodino, en la que el ejército napoleónico venció, retirando al ejército ruso usando la estrategia de Tolly, sin presentar de nuevo combate, dejando Moscú a merced del enemigo. Obligaría al ejército napoleónico a retirarse después de la batalla de Maloyaroslavets. Su cautela causaron varias críticas, pero esta estrategia permitió que el ejército francés desapareciera casi en su totalidad en las heladas ventiscas de Rusia. Gracias a esta victoria sobre el ejército francés, Kutuzov fue condecorado con el título de Alteza Serenísima y Príncipe de Smolensk. Murió un año después de enfermedad, en abril de 1813, de manera que no fue capaz de liderar el ejército ruso en las posteriores campañas por venir en contra de Napoleón, pero en su memoria se erigirían estatuas y sería recordado como el mayor general de Rusia después de su maestro Suvorov, creándose en la Gran Guerra Patria de 1942 una condecoración soviética llamada la Orden de Kutuzov, siendo preservada hasta la actualidad por la Federación Rusa, una de las más altas distinciones militares de ese país, solamente para mostrar el gran respeto y el agradecimiento que el pueblo ruso tiene por su general. Número 4. Archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena. Uno de los comandantes más importantes del ejército austríaco, que se enfrentaría en varias ocasiones al ejército francés y evidentemente al mismísimo Napoleón en su momento. Hermano menor del emperador de Austria, Francisco II, pero sería adoptado por sus tíos, cambiando sus apellidos a Austria-Teschen. Pese a su condición, pues padecía epilepsia, quiso seguir una vida militar, participando por primera vez en batalla en la conocida como Guerra de la Primera Coalición en contra de Francia. En esta guerra participaría en las batallas de Jemappes, en la batalla de Nierwinden y también en la batalla de Flugus. Se enfrentaría en 1795 y 1796 a los generales franceses Jean-Baptiste Jourdan y Amoraux, conociéndose como uno de los mejores generales de Europa. Para ese entonces ya había recibido el nombramiento como mariscal de campo,
así como también el título de comandante en jefe del ejército austriaco. En la guerra de la Segunda Coalición, en donde Francia pelearía en varios frentes enviando a Jourdan y a Moreau hacia el este, mientras Napoleón comandaba el ejército de Italia en el sur, el archiduque Carlos demostró su superioridad al permanecer a la defensiva, hasta que en una maniobra engañó a Moreau, dejando a un pequeño ejército como pantalla, para caer con todo el grueso del ejército austriaco contra Jourdan, que se encontraba en apuros, derrotándolo en la batalla de Anvers y Wurzburgo, para posteriormente dar la vuelta y atacar a Moreau, el cual lo obligó a abandonar Alemania. Después, en 1797, fue enviado a detener la marcha triunfal de Napoleón en Italia, pero demasiado tarde, solo pudiendo conducir lo mejor posible la retirada de Austria en aquel frente. Se enfrentaría de nuevo a Jourdan en 1799, al cual derrotaría en la batalla de Osterach y de Stockach. En 1800 derrotaría a Massena en la primera batalla de Zurich, volviendo a hacer que los franceses se retiraran hacia el Rin. Se retiraría por enfermedad, pero pronto fue llamado de nuevo a la acción para enfrentarse contra Moreau, perdiendo la batalla de Hohenlinden, lo que lo forzó a firmar el armisticio de Steger. Su popularidad por aquel entonces era tal que se le ofreció que se le erigiera una estatua y otorgarle el título del Salvador de la Patria en 1802, honores los cuales rehusó recibir. En la guerra de la Tercera Coalición, la desastrosa batalla de Austerlitz, de la cual él no participaría, minaría sus esfuerzos en Italia, en donde había derrotado a Massena en la batalla de Caldiero. En 1806, el emperador Francisco II lo nombró como comandante en jefe una vez más de los ejércitos austriacos, pues había demostrado que solo él de todos los generales austriacos había derrotado a los franceses. Reformó al ejército adoptando las tácticas y organizaciones del ejército francés, pero su entrenamiento resultó interrumpido por la guerra de 1809, en donde demostraría a Napoleón que era un rival digno. Sin embargo, eso no impidió que fuera derrotado en las batallas de Abensberg, de Landshut y en la batalla de Eckmühl, venciendo a los franceses finalmente en la batalla de Aspern-Essling, pero siendo derrotado y esta vez definitivamente en la batalla de Wagram. Después de esa campaña no tomaría parte en ninguna otra, muriendo en 1847. Sus estrategias se basaban en estar la mayor parte del tiempo a la defensiva y evitar a toda costa que el enemigo tomara las posiciones en el campo de batalla, muy similar a las posturas que tomaba Arthur Wellesley, siendo más conservadores, pero no por ello demostrando ser incompetentes cuando la situación lo ameritaba, pues en la campaña de 1796, el mismo archiduque iría en contra de los que pensaban sobre mantener las posiciones y el terreno, logrando varias victorias por sus ofensivas contra el enemigo. A fin de cuentas, para ganar no basta defenderse, sino que se debe de ver la oportunidad de atacar, haciendo de este general austriaco uno de los más formidables enemigos de Napoleón. Número 5. Lord Horatio Nelson. El almirante británico Lord Horatio Nelson es uno de los que sería verdaderamente el dolor de cabeza de Napoleón. Pero, ¿cómo puede ser que un almirante sea el responsable de varias victorias contra Napoleón, ya que Napoleón era un general, no un almirante? Pues Nelson tenía un objetivo: frustrar los planes de Napoleón a toda costa. Nelson es por ello recordado junto a Wellington como un héroe, uno en mar y otro en tierra. Lograron derrotar a Napoleón. Napoleón estaba consciente de su inexperiencia e ignorancia en los asuntos navales, y conocía muy bien que Inglaterra no sería fácil de invadir, porque no había en aquel momento armada más poderosa que la armada británica. Quizás solo la española podría hacerle frente. Lord Horatio Nelson se enfrentaría por primera vez a las fuerzas navales francesas en la campaña de Napoleón en Egipto, logrando ganar la batalla de Abukir en 1798. La victoria de Nelson sobre la flota francesa, que había servido para transportar al ejército francés hacia Egipto, hizo que Napoleón quedara aislado, sin esperanza de que llegaran más refuerzos por mar y sin poder escapar de Egipto, pues el remanente de la flota francesa debió de regresar a Marsella. Pero esta no sería la última vez que Nelson frustraría los planes de Napoleón, pues en 1803 Napoleón tendría la loca idea de invadir Inglaterra, aliándose con los españoles. Tendría una oportunidad de lograrlo. Mientras hacía sus planes reuniendo a su ejército en Bolonia, la flota franco-española se enfrentaría a la flota inglesa en la batalla naval de Trafalgar en 1805. Pero pese a tener la superioridad numérica, la flota hispano-franca fue derrotada. De esa manera los planes de Napoleón de invasión a Inglaterra se esfumaron para siempre. Además de que los austríacos y los rusos ya se unían en una tercera coalición en contra de Napoleón, de manera que aun pese a que la flota francesa no hubiese sido destruida, Napoleón debió de concentrar sus fuerzas en el oriente de Europa.
Aunque ganó la batalla, Lord Horatio Nelson fue alcanzado por una bala y moriría poco después. Nelson era un hombre determinado y patriótico. Era constancia de esto la cantidad de heridas que tenía por su lealtad a Inglaterra, perdiendo un ojo a sus 35 años y la mayor parte de uno de sus brazos a los 40, de manera que su liderazgo era inspirador. Antes de morir diría una frase que resulta ser una de las más dichas y parafraseadas en Inglaterra hasta la actualidad: Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber. Nelson además sabía aprovechar las oportunidades y era temerario. Su estrategia en muchos de los combates navales lo demuestran, sobre todo en Cabo San Vicente, en donde desobedecería las órdenes de sus superiores y lograría después de un intenso combate derrotar a 6 barcos españoles con solo 2 de la flota inglesa, rindiendo a 4 de los barcos enemigos y capturando los 2 restantes. Igualmente en la batalla del Nilo, pese a encontrarse en desventaja, logró la victoria sobre los franceses aun cuando le costara una nueva herida. Por sus acciones, Nelson sería recibido como un héroe nacional, otorgándole varias recompensas y distinciones, no solo por el gobierno inglés sino también por otros países como el zar Pablo I de Rusia y el sultán otomano Selim III, otorgándole la distinción de la Orden de la Luna Creciente, además de que sería nombrado Barón Nelson del Nilo. Nelson inclusive en los últimos momentos de su vida continuaba dando órdenes a sus marineros. Sabiendo que moriría, quería cerciorarse de que todo quedara en orden antes de su muerte. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Gracias a Dios he cumplido con mi deber, Dios y mi patria». Finalmente llegaron las noticias a Inglaterra de su muerte, y se dice que el mismo rey Jorge III, al enterarse, dijo: «Hemos perdido más de lo que hemos ganado». La victoria de Trafalgar tuvo en los ingleses un gusto agridulce. Habían vencido, pero al precio de dar la vida del mejor de sus almirantes. Número 6. Francisco Javier Castaños y Juan Martín Díez, el empecinado. Estos 2 comandantes fueron imprescindibles en la Guerra de Independencia Española o en la invasión de Napoleón a España. Por ello es que no solamente elegí un nombre, sino 2, pues uno de ellos, Francisco Javier Castaños, dirigió al ejército español en contra de los franceses, pero Juan Martín Díez, apodado como el empecinado, lideraría la guerrilla que sería de vital importancia para el triunfo de los españoles en contra de los franceses, al sabotear y hostigar al ejército francés en su avance por España. Pues si bien el ejército francés era formidable en el campo de batalla, era susceptible ante la guerra de guerrillas. Francisco Javier Castaños comenzaría su carrera militar a los 10 años de edad, recibiendo el grado de capitán de infantería, estudiando en el Seminario de Nobles y después en la Academia de Barcelona. Participaría en la guerra contra la República Francesa luchando en los Pirineos Occidentales, siendo nombrado como mariscal de campo en 1795. Cuando comenzó la Guerra de Independencia Española en 1808, es nombrado por la Junta Suprema de Sevilla como capitán general del Ejército de Andalucía. Con este mando sería el general que derrotaría por primera vez al gran ejército napoleónico en la célebre batalla de Bailén, siendo nombrado posteriormente para comandar al ejército del centro. Lucharía en la batalla de Tudela, la cual perdería por falta de medios. Lucharía bajo el mando de Wellington en el asedio de Burgos. Por sus acciones en la batalla de Bailén y su servicio a la patria española, sería nombrado como duque de Bailén. Murió a los 94 años de edad sin hijos, heredando el título al hijo de su hermana, enterrado en el Panteón de los Hombres Ilustres. Juan Martín Díez, al igual que Castaños, se unió al ejército desde muy joven, siguiendo su vocación militar, uniéndose a la campaña del Rosellón, en la guerra de la Convención contra Francia, aprendiendo mucho de la guerra e iniciándose en el odio contra los franceses. Al casarse, abandonó la vida militar estableciéndose como labriego en Burgos, hasta la invasión de Napoleón a España en 1808, donde decidiría combatir contra los invasores. Se dice que a causa de un suceso ocurrido en su población, en donde un soldado francés abusó de una muchacha, al que Martín daría muerte después. Organizaría sus propios guerrilleros, integrando a sus familiares y amigos, y teniendo actividad entre Madrid y Burgos. Combatiría en el ejército español en el puente de Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, y en Medina de Rioseco. Estas 2 batallas fueron ganadas por los franceses, por lo que pensaría que la guerra convencional no derrotaría a los franceses, así es que optaría por la guerra de guerrillas. Comenzando con éxito sus acciones guerrilleras en Aranda de Duero, en Sepúlveda y Pedraza, así como toda la cuenca del río Duero. En 1809 recibe la asignación de capitán de caballería, extendiendo su campo de acción por las sierras de Gredos, Ávila y Salamanca. Su objetivo era interceptar las líneas de comunicación francesas, así como sus suministros, como alimentos y armamento, provocando un enorme daño en el ejército napoleónico.
Tanto fue así que se le asignaría específicamente al general francés Joseph Léopold Sigisbert Hugo la persecución del empecinado y su guerrilla. Sin lograr su objetivo, Joseph capturaría a la madre del guerrillero y algún otro familiar, lo que hizo que Martín recrudeciera sus acciones bélicas y amenazara con fusilar a 100 soldados franceses prisioneros, de manera que se pondría a su madre y los demás prisioneros en libertad. Para 1811 comandaba alrededor de 6.000 hombres y recibiría el mando del ejército de húsares de Guadalajara. Ya en 1813 ayudaría a la defensa de la ciudad de Alcalá de Henares, y en esa batalla en el puente de Zulema derrotaría a una fuerza francesa que lo doblaba en número. En 1814 es nombrado mariscal de campo y se le da el permiso de firmar con su apodo, el Empecinado. Inclusive en 1815, con el regreso de Napoleón al trono de Francia, el Empecinado se mantuvo al mando de diferentes fuerzas, posicionándolas en los Pirineos occidentales. Pero sería apagado con el destierro una vez regresó el rey Fernando VII al trono de España, por considerarlo peligroso gracias a sus ideales liberales. De manera que una vez Rafael del Riego se levantó en contra del rey Fernando VII, el empecinado se uniría a él, ahora luchando en contra de las fuerzas reales de España. A pesar de que ya había jurado la Constitución de Cádiz, el rey Fernando VII intentó convencerlo de unirse a su causa, a cambio de un título nobiliario y de 1.000.000 de reales, a lo que el empecinado respondería: «Diga usted al rey que si no quería la Constitución no lo hubiese jurado». El empecinado juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos. Traicionado, sería ejecutado en 1825. Supuestamente recibiría la amnistía del rey, así es que regresó de su exilio, y una vez lo tuvieron a la mano, lo aprisionaron y lo ejecutaron. Este fue el pago por un buen servicio a la corona española, y más que a la corona española, a la nación española. Sin embargo, gracias a este general español, la palabra empecinado cambió de significado, pues anteriormente así se le llamaba a las personas sucias o descuidadas con su higiene, o aquellas que habían nacido en Castrillo del Duero. Pero ahora significa alguien que se esfuerza, que es obstinado para el cumplimiento de un objetivo. Estos fueron algunos de los generales que se enfrentaron a Napoleón y a la Francia revolucionaria en las conocidas como guerras napoleónicas, guerras de la Revolución, o también llamadas como guerras de la coalición. Hay muchos más, por ejemplo, el príncipe Bagration, quien también es considerado como uno de los héroes de Rusia que luchó en contra de Napoleón y murió en la Guerra Patria de 1812. También tenemos al comandante de las fuerzas prusianas en las batallas de Auerstedt, el duque Carlos Guillermo de Brunswick, y moriría poco tiempo después de la batalla, en noviembre de 1806. En este video solamente tomé en consideración los más importantes y reconocidos generales de la coalición en contra de Francia, pero pronto veremos a los demás, seguramente en un video sobre las diferentes coaliciones que se enfrentaron a la Francia revolucionaria, cuáles fueron las batallas más importantes y los generales de ambos bandos que participaron en ellas. Si quieres ver ese video en el canal, suscríbete para que no te lo pierdas y dale like a este video si te pareció informativo o interesante. Coméntame si quieres saber más a profundidad de la vida de estos generales y en qué campañas o batallas participaron. Además de que he de decir que incluía a Lord Horatio Nelson, porque aunque no es un general sino un almirante, fue vital en las guerras napoleónicas. También los generales españoles, quienes muchas veces no son tomados en cuenta, pensando que en España no pasó nada y que Napoleón fue derrotado por los rusos, sin mencionar el horror que el ejército francés tuvo que enfrentar en España, donde fue en realidad donde el ejército napoleónico sufrió sus primeros reveses y en donde la invencibilidad del gran ejército fue quebrantada. También estoy planeando un video sobre la campaña de Napoleón en España, de manera que tendrás contenido para el futuro. Así es que de nuevo te recomiendo que te suscribas y estés atento a las notificaciones. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.